Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar entonces, hermanos, a concluir. Con el Señor vamos a concluir hoy el capítulo 27. Vamos a llegar ya hasta el versículo 1 del capítulo 28 con la ayuda del Señor. Vamos a leer hasta el capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer del versículo 38 al 44 en el capítulo 27 y hasta el versículo 1. Cuando lo tenemos, nos ponemos de pie siempre, señal de reverencia a su palabra. Aleluya. Damos gracias al Señor por los que ya estamos presentes, por los que vienen de camino, por los hermanos que siempre están pendientes de esta transmisión ahí en Facebook. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de esta transmisión, amados hermanos. Que la bendición sea sobre sus vidas. Ministros del Señor, siguen adelante, pastores, amigos, amados que están siempre pendientes. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Hechos 27, vamos a leer del 38 al 44 y el capítulo 28, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Todos, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Aleluya. Probando en lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Todos en el 44, hasta el 28:1 leemos todos juntos. Y los demás, partes en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos en el 28:1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Oramos. Padre, gracias por su palabra. Le rogamos que no tome nada mi carne, que sea su Espíritu Santo siempre, oh Dios, hablándonos. Amado Espíritu del Trino Dios, me rindo a ti. Una vez más, reconozco que por mí mismo nada soy, nada puedo. Oh Espíritu Santo, guíame hasta el polvo, escóndame en la cruz del Calvario. Que no tome nada mi carne. Espíritu Santo, vivifica tu palabra en nuestro ser. Abre nuestros ojos del entendimiento, danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento suyo, oh Dios, y atráenos, y en pos de ti correremos. Nos sentamos a su mesa y le damos gracias por darnos hoy el pan vivo y verdadero, el pan para este día, el pan de su palabra viva, Padre. Oh, gracias por hablarnos, papito. Le damos gloria, le damos honra y le damos gracias por los hermanos que están presentes, por los que vienen de camino. Gracias por todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Con la ayuda del Señor, amados hermanos, queremos concluir pues este capítulo, como decimos, el capítulo 27, ya casi terminando este libro de Hechos. Ha sido una experiencia inolvidable para mí, verdaderamente. Este libro es uno de los más preciosos, gloriosos. Ver cómo cada situación, cada acontecimiento tiene una gran enseñanza y una aplicación práctica para nuestra vida diaria. Amén. Hemos visto, hermanos, desde el versículo 23 prácticamente en adelante, que ya ellos están llegando a tierra, ya están como tirando una cosa que se llamaba, ¿verdad?, una sonda
para ir sondeando los niveles del mar, los niveles de la tierra que estaban ya alcanzando. Dice en el versículo, ¿verdad?, 27 y 28, venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. O sea, ya estaban, hermanos, como presintiendo, ¿verdad? Y luego dice el 28, y echaron sondas para ir avanzando. Pero también hemos estado viendo, amados hermanos, claves como para poder salir de la tempestad, cómo poder salir de la tormenta o la tempestad de la vida. Porque aquí encontramos, hermanos, también algunas bases fundamentales en este varón de Dios, ¿verdad? Este hombre de Dios, el apóstol Pablo, un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre, hermano, que a pesar de las tormentas, las tempestades, él se mantenía firme, se mantenía quieto, se mantenía gozoso, se mantenía e incluso fortaleciendo, animando y aconsejando a otros en medio de la tempestad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Esto es algo bello. Como, hermanos, en el viaje del cristiano también vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar tormentas, tribulaciones, angustias, aflicciones que ya estamos pasando muchos. Pero lo más lindo es saber que el Todopoderoso va con nosotros. Aleluya. Él va en nuestra barca, Él va en la nave, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. El Señor está con nosotros cuando todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Aleluya. Es lo más importante saber, hermanos, que nunca estamos solos. El Todopoderoso está en medio de la tempestad. Es el que calma los vientos y calma la ira y la tempestad. En medio de pruebas y aflicciones, veámoslo a Él, viendo al blanco que es Cristo, aprender a depender del Señor. Porque vemos, hermanos, desde el versículo 22 y 23, como el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, animando al pueblo que coman. A los que iban allí en la barca les dicen, miren, ya no va a haber pérdida de ninguno de vosotros, porque el Dios a quien soy, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo, les dice. Aleluya. Y Él me ha dicho, dice, que tal vez la barca se va a perder, pero ninguno de nosotros se va a perder. Aleluya. Y como vimos hasta el versículo 37, nos quedamos la reunión anterior, que prácticamente eran, ¿cuántos? 200. Vamos a ver el versículo 37, dice, éramos todas las personas en la nave 276. O sea, allí hay, hermanos, si viéramos la numerología, mucha enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a tratar de avanzar en otro tiempo cuando estemos enseñando sobre numerología. Vamos a ver estos números. Entonces, la primera clave para poder pasar la tormenta es aprender a oír y ver la voz de Dios en medio de la tormenta. Lo que decía el versículo 23 el apóstol Pablo: el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo siempre. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa convicción. Pero para que haya esa convicción tiene que haber primero, hermanos, comunión, intimidad con Dios, oración y ayuno, mantenernos delante de su presencia, porque allí en su presencia somos consolados, fortalecidos, reanimados, y allí, hermanos, es donde hay fortaleza espiritual, en la presencia de Dios. Amén, así es. La falta de comunión es la que está, hermanos, debilitando a la iglesia. La falta de comunión es la que está llevando al pueblo a apartarse, a desviarse. No vamos a poder ver ni oír su voz, ni distinguir la palabra del Señor. No vamos a poder tener firmeza en este tiempo final, en esta tempestad de la vida, tormentas grandes que vienen a nuestra tierra y a la iglesia del Señor. No vamos a poder permanecer firmes si no aprendemos a confiar y a depender de Dios, a oír su voz, a tener comunión con Él. Aleluya. Es lo más importante, mantener una comunión genuina con Dios para poder, hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Para poder pasar toda tormenta, toda tempestad, toda iniquidad y poder ser también portadores, canales de su gloria, poder llevar ese pan, ese alimento vivo a otros, porque aquí también vemos que el apóstol Pablo siempre tenía pan. Aleluya. Siempre tenía pan, siempre tenía alimento en medio de la tormenta, y les animaba y les decía, ¿verdad? Vamos a ver en qué versículo les dice ahí.
El versículo 34 y 35 le dice: por tanto os ruego que comáis para vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, dice el 36, teniendo ya que mejor ánimo, comieron también. O sea, otra clave, hermanos, para pasar la tormenta es poder dar aliento, dar ánimo a otros, dando buen testimonio de nuestro caminar con Dios y dando ánimo a otros a través de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo siempre tenía unas palabras de ánimo. Lo más importante, ¿cuál es la clave para tener esa confianza? Es, hermanos, que él sabía quién era Dios. Yo confío que será hecho como se me ha dicho, porque yo sé quién es mi Dios. Aleluya. ¿Por qué sabía quién era su Dios? Porque tenía esa intimidad con Dios. Y es lo único que más necesitamos, saber quién es Dios. Cuando conocemos a Dios, tenemos esa certeza y decimos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a poder dar ánimo a otros también. Aleluya. Ser de buen testimonio, como nos ha dicho el Señor, que al recibir el Espíritu Santo, Él nos ayuda para dar testimonio en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aleluya. Otra clave era, hermanos, para pasar la tormenta es tener suficiente pan para compartir con otros. Es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Dice que les dice: miren, ya van 14 días, es la 14ª noche, no hemos comido nada, tengan ánimo, coman, aquí hay pan, aquí hay alimento, porque vienen días, dice su palabra, que va a haber escasez también de pan, y de hambre de pan y sed de agua, dice allá en el libro de Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, dice que va a haber hambre de pan y sed de agua, pero no hambre de pan material ni de agua material, sino de pan espiritual que representa su palabra. Hubo un momento cuando el Señor Jesucristo vio una gran multitud que andaba con Él en el desierto. Y le dice a sus discípulos, porque uno de ellos le dice: Señor, manda al pueblo para que vaya allá a las tiendas, que compre algo y que coman. Pero ¿qué les dice el Señor? Dadle vosotros de comer, les dice. ¿Sí? Denle ustedes de comer, les dice. Pero Señor, solo tenemos 200 denarios y 200 denarios que compremos de comida no bastaría para tan grande multitud, porque eran 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea, aproximadamente eran como 15,000 personas. Pero cuando Él les dice: dadle vosotros de comer, estaba hablando, hermanos, también en el aspecto espiritual. Aleluya. Amén. Que podamos ser canales, portadores de su verbo de vida, de su palabra viva, porque al mismo más adelante en San Juan 6 le dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Aleluya. Porque él le dice a la gente: ustedes me buscan porque les di de comer, pero prepárense o esfuércense por buscar el pan que para vida eterna permanece, no solo el pan que perece. Aleluya, aleluya. Así le dijo el Señor al diablo. ¿Qué le dijo? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios quiere que aprendamos a tener suficiente pan espiritual para poder dar a los hambrientos que vendrán, como José en Egipto, como decíamos en la reunión anterior, ¿verdad? Como José en Egipto tuvo suficiente pan para sus hermanos y para todas las naciones que venían a buscar pan. Todas las naciones del mundo entero venían a Egipto. Vamos a entrar entonces al texto, versículo 38, vamos a leer al 40. Dice: y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Aleluya.
en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Bueno, hasta el 41 leí, ¿verdad? Leí hasta el 40. Pero bueno, aquí encontramos algo muy importante, hermanos. ¿Cómo dice el versículo 38? Cuando se hizo de día. No, el 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echaron el trigo al mar. Ya satisfechos. Esa palabra es linda. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermanos? O sea, después de haber comido, cenado con el apóstol Pablo en lo material, pero también recibieron algo en lo espiritual. Comenzaron a tener esa confianza en Dios también. Aleluya. Amén. Porque el apóstol Pablo no solo les daba pan material, él les hablaba la palabra, hermanos. En el barco yo me imagino que él continuamente les decía: hay un Dios en los cielos que te ama, que murió por ti, que es el Todopoderoso, que está dispuesto a perdonarte, a salvarte, no importa lo que hayas hecho, porque allí iban gente valía, hermanos. ¿Sí o no? Amén. En ese barco iba gente tremenda. Solo quizás el apóstol Pablo iba ahí que no había hecho nada, pero ahí todos los demás presos, hermanos, eran gente que los llevaban ya para, pues si es posible, sacrificarlos allá en Roma. Era algo tremendo para presentarlos a las fieras allá en los circos, como hemos dicho. Entonces, pero el apóstol Pablo, hermanos, oraba, tenía comunión con Dios, y el Espíritu le reveló que esas almas se iban a salvar. Aleluya. Y por eso él les hablaba continuamente la palabra. Así que después de que comieron, tuvieron comunión, tuvieron la santa cena, aleluya, comieron del cordero, comieron de la palabra del Espíritu de Cristo, aleluya. Allí fue cuando ellos, dice, comenzaron a sentirse seguros, satisfechos, comenzaron a tener confianza y a aceptar la voluntad de Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Y en base a eso, hermanos, cuando uno aprende a depender de Dios y a ver la voluntad de Dios, el Señor va abriendo camino, va quitando espinos, va quitando todo obstáculo, hasta llevarnos a la otra orilla, aleluya, hasta llevarnos a la tierra prometida, a la playa donde Él nos ha prometido llevarnos espiritualmente, aleluya. Y vemos, hermanos, cómo el Señor comienza a abrir camino para que nos comiencen a ver mejor. Ya se hace de día, comienza a aclararse la situación. Ellos comienzan a ver, hermanos, la tierra que está más allá. Aleluya. Ya la tempestad se ha calmado, el viento se ha calmado, hermanos, la tormenta ha pasado. Ahora está llevándonos a un lugar seguro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y hermanos, es importante que aprendamos a depender de Dios. Dice que ellos comenzaron a sentirse seguros. La palabra satisfecho es seguro, confiados. Aleluya. Se sentían seguros de que Dios les había hablado, les había consolado, los había fortalecido a través del pan material, repito, y a través del pan espiritual que salía de la boca del apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor. Y eso lo fortaleció. Comenzaron a tomar ánimo y a ver más claro que ya estaban pero cerquita de la playa. Aleluya. Dice claramente, hermanos, que vieron una ensenada que tenía playa. Entonces, contando las anclas, las dejaron en el mar. O sea, dejaron algo que estaba seguro, porque ya iban llegando a la playa. Largando también las amarras del timón, izando al viento la vela de proa, se enfilaron hacia la playa. Aquí hay muchas cosas espiritualmente hablando, hermanos, que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque esas son, podríamos decir, palabras físicas y naturales de lo que se sucede en el mar, de lo que los marineros hacen, ¿verdad? Con la proa, con la pompa, con el timón, con las velas,
el viento, el ancla, todo eso, ¿verdad? Pero aprender a usar estas cosas espiritualmente también es muy importante, sobre todo el ancla. Como hemos visto que el ancla representa nuestra esperanza en Dios. Solo vamos a ver un texto más sobre esto. Vamos a Hebreos en el capítulo, creo que es el capítulo 6. Vamos a ver. Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19. Dios quiere que nuestra ancla, dice, esté fundada firme en la roca eterna que es Cristo. Y la ancla, hermanos, es nuestra esperanza en Él, dice, que la tenemos como una ancla firme en Cristo Jesús. Aleluya. Mire cómo dice ahí, Hebreos 6, 18 y 19. Bendito el nombre del Señor. Para que por dos cosas inmutables, Hebreos 6, 18. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Aleluya. Dice que tenemos esta ancla firme como nuestra esperanza puesta delante de nosotros. La tenemos segura y firme, ancla del alma, que penetra dentro del velo. ¿Qué es el velo? El velo era lo que tapaba el lugar santísimo, ¿sí? Pero también representaba la carne de Cristo, porque dice que cuando Cristo murió, se rasgó el velo, que representa su carne, dice, para que nosotros podamos, ¿qué dice? Entrar ahora confiadamente al trono de la gracia, al trono de gloria, a ver la hermosura del Señor, a ver el Shekinah, al lugar santísimo. Aleluya. Entonces, hermanos, el ancla, espiritualmente hablando, representa nuestra esperanza, que debemos anclarla firme en Jesucristo, que es nuestra roca eterna. Amén, amén. Aleluya. Volvamos a Hechos 27, versículos 38 o 39, no, del 41 en adelante, porque el 41 es muy importante. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, la nave, o sea, trataron de detener ahí, sostenerla, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, de que ya no era en sí la tempestad, sino que ahora el mar estaba furioso. Había violencia en el mar. El mar representa, hermanos, multitudes. Lo dice en el libro de Apocalipsis. El mar representa millares de gente, multitudes. Representa pues el mundo. Amén. ¿Qué representa el mar? El mundo. Multitudes. Millares de gente. Lo dice en Apocalipsis. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo rápidamente. A ver si lo encontramos. Aleluya. Para que no le digan y no le cuenten, ¿verdad? Porque a lo mejor le mienten, dicen por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. En el capítulo 13, vamos a ver. Gloria a Dios. Me paré sobre la arena del mar, dice el versículo 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí está hablando, hermanos, del anticristo que sale del mar. Y el mar, repito, representa el mundo. Vamos a ver dónde lo dice exactamente, porque hay un texto que lo dice. Lastimosamente no lo anoté, pero vamos a ver si lo encontramos.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Bueno, se los debo, hermanos, se los voy a traer en el próximo estudio con la ayuda del Señor. Porque sí, en el libro de Apocalipsis dice claramente que el mar son las multitudes, ¿verdad? De las gentes. Pero vamos a continuar mejor con Hechos porque no lo encontramos ahorita, así que con la ayuda de Dios lo vamos a encontrar y se lo voy a traer. Pero lo que estamos hablando, pues, que el barco que representa la iglesia, la nave que representa la iglesia, dice que tiraron las anclas, trataron de frenarla con el timón, de tener la proa, hicieron encallar la nave, la proa la hincaron, dice, hincada, la metieron hasta adentro y quedó inmóvil la proa, pero la popa, que es la parte, hermanos, de abajo, porque la proa es arriba, la popa es la parte de abajo. Dice que la popa, ¿qué pasó? Dice, se abría por la violencia del mar. O sea, estamos entrando a tiempos en los cuales, hermanos, va a haber quebrantamientos fuertes, va a haber, hermanos, problemas fuertes. La turbulencia en el mar, en el mundo, va a ser cada día más fuerte, más terrible. Estamos viendo prácticamente cómo los gobernadores de este mundo se están uniendo, se están aliando, están buscando la manera, hermanos, de gobernar los más poderosos de la tierra. Pero sabemos que nada ni nadie puede contra el Señor nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Y que Él tiene el dominio y tiene el control de todo. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, nada ni nadie podrá contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Por eso dice ahí un texto: pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, estamos entrando en tiempos peligrosos, tiempos en los cuales, hermanos, el mundo, las naciones mismas se están levantando contra la nave, contra la barca, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Pero si nos mantenemos firmes en Cristo, sabemos que Él nos va a dar la victoria siempre. Aleluya. Vamos adelante en Hechos 27. Vamos a leer del 42 al 44. Vamos a ir concluyendo ahí. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los soldados dice que acordaron matar a los presos para que no se escaparan, ¿verdad? Ahí, como vemos, los presos representan, hermanos, gente que había andado en pecado, en tinieblas, pero que en su misericordia Dios los había alcanzado. Probablemente los soldados también habían aceptado ahí con Pablo, pero quien estaba más entregado era el centurión. Aleluya. El centurión, hermanos, estaba como en su primer amor con Cristo. Así que dice el versículo 43, ¿verdad? Queriendo salvar a Pablo. ¿Por qué? Porque sabía
que era el canal, el portador de la voz de Dios. Amén. Aleluya. Era como un tipo de Cristo quien había dado salvación a todos los que habitaban, los que iban en esa nave. Entonces, queriendo salvar a Pablo, dice, les impidió a los soldados este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Amén. Aleluya, aleluya. Aquí está hablando ya de niveles espirituales, hermanos. El nadar significa usar los dos brazos, uno para alabanza y adoración y otro para oración e intercesión. Los dos brazos así en alto representan las dos columnas que había en el tabernáculo de reunión. Una columna estaba en el altar del holocausto, que representa la oración, la alabanza y la adoración. Y el altar del incienso representa oración e intercesión. Son dos columnas, alabanza y adoración, oración e intercesión. Dos columnas de humo que siempre, yo creo que hoy en día todavía suben al trono de Dios. Aleluya. Pero aquí encontramos, hermanos, que está hablando de aprender a usar las manos para poder nadar. Amén. Y en el sentido espiritual estamos hablando, hermanos, de aprender a usar los dos brazos también en alabanza, en adoración. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, aparece, dice que Dios le mostró un río a Ezequiel, que primero le llegó a los tobillos, después a la rodilla, después a los hombros. Pero después llegó un momento, dice, que ya no se podía pasar el río, sino que solamente era nadándolo. Aleluya. Y es el río de Dios. Aleluya. Que trae vida, aliento, ánimo al pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso debemos de aprender a nadar en el río de Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, dice su palabra. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude a ser parte de esos adoradores. Amén, hermanos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por último, versículo 44. Los demás, parte en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que ¿cuántos? Todos, diga ¿cuántos? Todos se salvaron saliendo a tierra. Llegaron a la tierra prometida, aleluya. Llegaron al otro lado, como Cristo le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, aleluya. Y aunque él se durmió en el barco, ellos pensaban que no estaba pendiente de la situación y se asombraron y se asustaron cuando vieron la tormenta, ¿verdad? Gritaron, clamaron, Señor, sálvanos que nos hundimos. Pero él solo se levantó, dice, calmó la tempestad y llegaron tranquilos al otro lado. Amén. Aleluya. Capítulo 28, versículo 1, nos vamos a detener ahí, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Primero Dios, el próximo martes terminamos este estudio y continuamos con otro libro, pero vamos a traer también el significado del nombre Malta con la ayuda del Señor. Amén, aleluya. Porque tiene un buen significado, según recuerdo. Así que vemos, hermanos, que Dios nos va a llevar a nuestro destino conforme a la fe que tengamos en Él. Si nos mantenemos en comunión, si nos mantenemos alimentando a otros, animando a otros, fortaleciendo a otros, sigamos, hermano. Un ratito más, un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a guardarla, vivirla, ponerla por obra. Síguenos atrayendo, fortaleciendo. Síguenos animando a seguir en pos de ti en medio de las tormentas de la vida. En medio, Señor, de la tempestad. En medio, oh Dios, de tantas situaciones adversas que vamos pasando. Sabemos que no estamos solos. Creemos, confiamos que tú estás con nosotros, papito. Aleluya, gracias.
por fortalecer a cada uno de mis hermanos, Padre, en esta congregación. Cada familia que aquí se reúne, bendícelos grandemente, síguelos fortaleciendo, liberando, rompiendo ataduras, atrayéndolos, animándolos, consolándolos, guiándolos con tu Santo Espíritu hasta llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendice a cada hermano que se hizo presente, los que no pudieron venir, los hermanos que nos ven a través de Facebook. Padre, bendigo sus vidas, oh Dios amado. Cada consiervo, cada pastor, cada ministro, cada evangelista, oh, cada siervo suyo, Padre, que están haciendo su obra. Síguelos ungiendo, usando poderosamente en la salvación, en la sanidad y en la liberación de las almas. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea siempre sobre todos y cada uno de vosotros, amados hermanos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo lo pedimos y le damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Démosle gracias al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dejamos a nuestra hermana Olguita para concluir el servicio. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén y amén. Hermana Vilma.